Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras más fascinantes de toda la historia, Marco Aurelio. Un hombre que fue, a la vez, el emperador más poderoso del mundo y un profundo filósofo. Imaginemos la escena por un momento. Estamos en el año 180. El emperador del mundo conocido agoniza, y en su lecho de muerte no habla ni de conquistas, ni de oro, ni de poder. Sus últimas palabras son pura poesía, una metáfora sobre el final de su vida y el amanecer de una nueva era. Y aquí está la clave de todo, ¿no? ¿Qué clase de persona es capaz de algo así? ¿Qué forjó a este hombre para que, en su último aliento, en lugar de pánico, eligiera la serenidad? Bueno, pues eso es lo que vamos a descubrir. Nos vamos a trasladar al año 180 después de Cristo. Pero no a Roma, no, a un campamento militar en Vindobona, lo que hoy es Viena. El corazón del imperio está a miles de kilómetros, pero es aquí, en esta fría y peligrosa frontera norte, donde todo va a terminar. O sea que su final no llegó en un palacio de lujo, sino en un puesto de avanzada, sombrío y peligroso. Pasó sus últimos años aquí, prácticamente entre el barro y el frío, liderando a sus legiones. La guerra y una plaga terrible marcaron todo su reinado y, al final, también marcaron su muerte. Ahora, rebobinemos. Porque aquí viene lo más increíble de todo. Marco Aurelio nunca, jamás estuvo destinado a ser emperador. Nació en una familia noble, sí, de acuerdo, pero no estaba en la línea de sucesión. Su ascenso al poder fue literalmente un accidente del destino. A ver, ¿cómo pasó esto? La pieza clave aquí es el emperador Adriano, un tipo brillante. Como no tenía herederos directos y para evitar una guerra civil a su muerte, ideó un plan de sucesión bastante complejo. Adoptó a Antonino Pío, pero le puso una condición, que Antonino a su vez adoptara dos jóvenes. Uno era Lucio Vero y el otro, nuestro joven Marco. Y así, de repente, un adolescente tranquilo y reflexivo se vio metido en el centro de un juego de poder que, sin él buscarlo, lo llevaría directo al trono. Y claro, Adriano no lo eligió al tuntún, vio algo especial en él. Mientras otros chavales de la nobleza solo buscaban los placeres típicos, Marco era estudioso, era solemne. Le puso el apodo de Verissimus, el más veraz. Y ojo, que eso no era un cumplido cualquiera, era un reconocimiento a su integridad, una cualidad rarísima en la élite romana, que desde luego llamó la atención del emperador. Es que esto define su carácter a la perfección. Con solo 12 años ya había adoptado la vida de un filósofo. Se empeñaba en dormir en el suelo, tapado con un simple manto, hasta que su madre, desesperada, le convenció para que al menos aceptara una cama hecha con pieles. Esto no era una pose, para nada. Era una práctica consciente de autodisciplina. Ya rechazaba los lujos mucho antes de que el poder tuviera la oportunidad de corromperle. Venga, avancemos a su reinado, porque toda esa paz y esa estabilidad en la que él se formó, bueno, pues se hizo añicos casi al momento de subir al trono en el 161. Su gobierno no iba a ser una época de calma filosófica, sino de una crisis detrás de otra sin descanso. 10 millones. Parémonos a pensar en esa cifra. Se estima que 10 millones de personas murieron. La llamada peste antonina, que probablemente fue viruela, la trajeron las tropas que volvían de Oriente. Se extendió como la pólvora, aniquiló a una parte enorme de la población, debilitó a las legiones y paralizó la economía por completo. Hay que imaginarse lo que es gobernar en medio de una catástrofe de esa magnitud. Pero lo tremendo es que estas crisis no vinieron de una en una. No, le vino todo a la vez. Mientras estaba luchando contra el Imperio Parto en el este, las tribus germánicas invadían la frontera del Danubio por el norte, y todo eso mientras la plaga estaba aniquilando a la población desde dentro. Fue, vamos, la tormenta perfecta. Y por si todo esto fuera poco, encima tenía que lidiar con su cogobernante. Fiel a la voluntad de Adriano, compartió el poder con Lucio Vero, su hermano adoptivo. Un hombre que era su polo opuesto, más aficionado a los placeres que al deber. Esto, claro, puso a prueba su paciencia y su liderazgo hasta límites insospechados, porque no solo tenía que gestionar un imperio en crisis, sino también a su propio socio en el poder. Y aquí es donde la historia da un giro que es fascinante. A ver, ¿de dónde saca un hombre la fuerza para soportar todo esto? Pues la respuesta nos lleva a la sorprendente creación de su obra más famosa, una obra que nació directamente del caos. Para entender a Marco Aurelio hay que entender el estoicismo. Pero ojo, para él no era un simple ejercicio intelectual, de un libro. No, era una herramienta práctica, una especie de brújula moral para poder navegar en mitad de la tormenta. La idea central es muy simple. No podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello. Y esto es alucinante. Lo que hoy conocemos como sus meditaciones, en realidad no era un libro.
Eran sus notas personales, sus apuntes para sí mismo. Las escribía en griego, que era la lengua de la filosofía, durante las largas y frías noches en los campamentos militares del Danubio. Eran recordatorios, ejercicios para fortalecer su mente, para no dejarse llevar por la ira, el miedo o la desesperación. Jamás pensó que nadie más las leería. Esta frase lo resume todo a la perfección. Para él, la verdadera batalla no se libraba en las fronteras del imperio contra los bárbaros. La batalla de verdad se libraba en el interior de su propia mente. La paz y la virtud no dependían de ganar una guerra, sino de mantener el control sobre los propios pensamientos, dieran como dieran las cosas fuera. Y con esto volvemos al final. Cerramos el círculo. ¿Qué legado nos dejó este hombre tan extraordinario? Pues la respuesta es tan compleja como lo fue su propia vida. El contraste es que es desolador, no podía ser más grande. Por un lado, Marco Aurelio, el pensador, el hombre entregado al deber. Y por otro, su hijo, Cómodo, que fue todo lo contrario, vanidoso, cruel y mucho más interesado en luchar como un gladiador en la arena que en gobernar el imperio. El ideal del emperador filósofo murió con Marco Aurelio. Históricamente, su muerte es un punto de inflexión clarísimo. Marca el final de lo que se conoce como la Pax Romana, un periodo larguísimo de paz y estabilidad relativas. El reinado caótico de su hijo Cómodo fue la chispa que encendió una era de crisis que a la larga acabaría llevando a la caída de Roma. Y con esto nos quedamos. La historia de Marco Aurelio nos deja con una pregunta que no tiene fecha de caducidad. Nos obliga a plantearnos si, ante las peores adversidades, la verdadera victoria se consigue con la espada o con el dominio de uno mismo. Una pregunta tan relevante hoy como lo fue en un frío campamento militar a orillas del Danubio hace casi 2000 años.